Mi nombre es Luis Guillermo González Beltrán y soy estudiante de la licenciatura en Informática Administrativa, y el principal motivo de este video es para analizar algunos temas con respecto a la actividad integradora de la asignatura de Arquitectura de Computadoras. Bien, el principal tema de esta actividad es la unidad de control, la cual podemos describir como un circuito digital que controla las operaciones y maneja todas las señales de control dentro del procesador de una computadora. Esta permite que la unidad lógica, la memoria y además los periféricos de entrada y salida sepan cómo replicar órdenes recibidas del programa, ¿no? De un programa que se esté ejecutando en la máquina. Básicamente, una unidad de control podemos decir que admite los datos de entrada y además transforma en señales de control que posteriormente son transmitidas al procesador central. El procesador ordena a los diferentes dispositivos qué operaciones se deben de realizar. Por mencionar algunos ejemplos de dispositivos que pueden utilizar unidades de control, son la unidad de control central de procesamiento, que sería en este caso el CPU, y la unidad de procesamiento de gráficos, que sería la GPU, ¿no? Posteriormente están las unidades de entrada y salida, las cuales pues son las encargadas de establecer la comunicación entre el usuario, quien esté operando la máquina, y la CPU, ¿no? Para llevar a cabo el enlace utiliza unos dispositivos que son denominados o nombrados como periféricos. Las funciones principales pues son el control y la temporización, la comunicación con el CPU, la comunicación con los dispositivos, diferentes dispositivos externos que se lleguen a introducir en la máquina, el almacenamiento, temporal de datos y la detección de los errores. Además de que los periféricos también se pueden clasificar su propósito, en función del propósito que tengan, ¿no? Pueden ser periféricos de entrada, que en este caso son con los que el usuario va a introducir la información en la computadora, y algunos ejemplos pueden ser como los ratones o los mouse, los teclados y los escáneres. Están los periféricos de salida, estos los utiliza la computadora para mostrar la información al usuario. Algún ejemplo muy gráfico puede ser un monitor o una impresora o unos altavoces, unas bocinas. Los periféricos que son de doble propósito, en este caso pueden ser son los periféricos de entrada y salida, y pueden actuar en ambos sentidos del flujo de la información, que en este caso pueden introducir datos como también pueden mostrar datos. Este tipo de periféricos de entrada y salida se clasifican en dos, también serían periféricos de comunicaciones y periféricos de almacenamiento. Los periféricos de comunicaciones los empleamos para establecer, o se emplean para establecer una comunicación entre dos usuarios a través de dos computadoras, o más computadoras, ¿no? Que en este caso puede ser un módem, un router o un switch. Los periféricos de almacenamiento, por otra parte, se utilizan como memoria auxiliar a la principal de la computadora. En ellos igual se pueden realizar las mismas operaciones de lectura y escritura. Podemos notar en este caso que hay una gran variedad de periféricos, y por lo cual deberá existir un sistema que permita el intercambio de información entre cualquiera de estos dispositivos y la computadora, ¿no? Este sistema, como ya lo habíamos mencionado, consta de dos partes, que en este caso sería una interfaz, y esta se encarga en específico de gestionar el intercambio de información entre los periféricos y el CPU, ¿no? Además de que puede adaptar la información específica de cada dispositivo a un conjunto de señales que son normalizadas, de forma que actúa como una especie de interlocutor o como mediador para que entre el periférico y la máquina, ¿no? Y también está el controlador, que su principal función es gestionar también directamente el periférico
y puede ser un sistema electrónico o también mecánico que va integrado en el propio periférico, y por lo que se puede decir que es específico de ese mismo periférico, ¿verdad? La gestión de las unidades de entrada y salida podemos decir que es uno de los pilares fundamentales en el rendimiento de una computadora, ya que todos estos dispositivos que se conectan al equipo compiten por el uso de la máquina del CPU para poder operar. Bueno, posteriormente tocamos también el tema de la unidad de la memoria, y la unidad de memoria en una computadora se organiza en varios niveles en función de la velocidad que tienen. Esta distribución se denomina una jerarquía de memoria y optimiza su uso, ya que la información se ubica en un determinado nivel según la probabilidad, como ya habíamos mencionado, de ser utilizada. En este caso, mientras mayor es la probabilidad o frecuencia de uso, menor es el nivel. Luego también están los niveles, esta parte de los niveles están diseñados de forma que las memorias más rápidas se sitúan en los niveles de más abajo, o los niveles o los más bajos. Existe una relación entre la velocidad de una memoria y su capacidad y coste. A mayor velocidad, mayor coste y menor capacidad. En general, los niveles de jerarquía de memoria pueden ser los siguientes, que sería la auxiliar, y esta memoria se utiliza como soporte de respaldo de la información del usuario, además de que puede situarse en medios extraíbles o en una red. También está la secundaria, que también recibe el nombre de memoria de disco. Esta memoria de disco se utiliza para almacenar información de forma permanente, y por lo que puede ser de alta capacidad y suele corresponderse con un medio de naturaleza mecánica. También está la memoria principal, conocida también como la memoria RAM, y es el bloque que constituye realmente a la unidad de la memoria. Esta se emplea para almacenar datos y programas de forma temporal. Posteriormente también describimos lo que es la memoria caché, y la memoria caché es la memoria intermedia entre la unidad de memoria principal y el CPU. Esta además es utilizada como apoyo para acelerar los accesos de la CPU a la unidad de memoria. La caché en realidad está dividida en varios niveles, que son L1, L2, L3 y L4. Y bueno, en este caso la L1 es la más rápida y la de menor capacidad, y la L4 es la más lenta y de mayor capacidad. En función, en este caso, de la frecuencia del uso de la información, se va moviendo entre los diferentes niveles de la caché antes de poder abandonarla, ¿no? Esta información. Posteriormente, pues está la memoria de registros, que son memorias de alta velocidad y baja capacidad, y son utilizadas para el almacenamiento intermedio de datos en unidades funcionales, especialmente la unidad central y la unidad de almacenamiento. Aquí hay que destacar que los niveles 0, 1 y 2 constituyen lo que se conoce como la memoria interna del equipo. El resto de los niveles que quedan pues conforman la memoria externa. Como ya le mencioné, la unidad de la memoria viene a coincidir con la memoria principal, y los datos de la memoria principal se organizan en una especie de casilleros numerados, de forma que toda la información pues es almacenada y se pueda localizar rápidamente. El casillero en este caso recibe el nombre de la posición de la memoria, y su identificación o el número de orden se denomina como una dirección de memoria. Sobre la memoria en este caso se pueden realizar dos tipos de operación, que en este caso es la lectura, en la cual se accede a la información que contiene, y la escritura, en la cual se introduce la información en la memoria. Es importante también mencionar que pues estas dos operaciones trabajan en exclusión mutua, es decir que durante un tiempo durante el tiempo que se realiza la lectura o escritura, la memoria no está disponible para ninguna otra operación.
Bien, y por último tocamos el tema de la unidad aritmético-lógica y esta unidad podemos describirla como un contador digital, la cual es capaz de realizar ciertas operaciones aritméticas y lógicas entre los datos de un circuito, como pueden ser la suma, la resta, la multiplicación y la división, además de que también establece comparaciones lógicas a través de los condicionales lógicos, que pueden ser sí, no o. Las computadoras más modernas en este caso pues incluyen procesadores de múltiples núcleos, además de que incorporan a su vez múltiples dispositivos con una diagramación compleja, muy compleja y además muy muy potente. Desde los circuitos más simples, como pueden ser relojes o calculadoras, hasta circuitos ya muy muy complejos como son los microchips de la actualidad, todos estos incluyen al menos una unidad aritmético-lógica, eh, que varía en su poder y complejidad según la finalidad que cada aparato tenga, cuál sea el propósito en específico. Además, con respecto a cualquier microprocesador, las instrucciones involucran operaciones sobre un operando o varios de ellos. Un ejemplo del tipo de operaciones que se puede realizar con una unidad aritmético-lógica pueden ser algunos como suma aritmética, resta aritmética o complemento a dos, operaciones lógicas o desplazamiento o rotación. En este caso, pues algunas instrucciones están referidas al contenido del registro del acumulador en su totalidad, y pues algunas otras respecto a algunos bits del mismo puede corresponder o es correspondiente a una palabra de datos que desea modificarse o que se desea modificar. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Hasta luego.